Muy buenas tardes, mis estimados señores estudiantes. Mi nombre es Carlos Montalvo, soy el tutor de justamente la asignatura de metodología de investigación. Con el saludo cordial les felicito por el emprendimiento que están realizando ustedes para adquirir y completar su meta académica. Aprender a investigar implica el desarrollo de un espíritu de permanente observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad del entorno en que nosotros nos desenvolvemos. Para esto, la materia como tal va a aportarles a ustedes una sólida formación general y un crecimiento dominio de los conocimientos sobre el área específica de su carrera, es decir, para cada uno de ustedes, de manera cómo comunicamos nuestros sentimientos hacia los demás. Si somos optimistas, la gente nos responde favorablemente. Si estamos pesimistas, los demás nos huyen. No desearemos justamente conversar con aquella persona que demuestra esa mala actitud. ¿Cuáles son los elementos de la actitud positiva? El trabajar siempre con personas positivas. Personas positivas ayudan a las negativas a superar su problema. Los líderes deben ser siempre positivos y así mostrarse a su gente. La mitad de nuestra vida pues pasamos en el trabajo. Por lo tanto, seamos positivos la mitad de nuestra vida. Interesante el ejemplo. Solo tenemos que mover un fosforito para que esa ecuación pueda justamente dar su lógica matemática. Inténtelo. Ustedes van a observar, ustedes justamente van a plasmarlo. Y aquí viene, si existe un error, pues comenten, porque a través de esos errores vamos a adquirir el conocimiento. Objetivo y la programación de la asignatura. Objetivo de la asignatura como tal, metodología es proporcionar las herramientas efectivas para planificar y ejecutar un proyecto que ustedes justamente van a contribuir para el desarrollo de las ciencias administrativas en búsqueda de un aporte real de los futuros profesionales que contempla nuestro país. Para esto está identificado cada una de las unidades. Ustedes pueden observar en las diapositivas la unidad 1, ciencia y conocimiento, unidad 2, investigación científica, la unidad 3, trabajo de campo, como se denomina, y la 4 es el informe de la investigación y cada uno de sus elementos. El objetivo de la unidad 1 que vamos justamente a abordar con ustedes es conocer los avances de la ciencia y los tipos de conocimiento que se obtienen mediante la investigación científica con responsabilidad social y ética profesional. ¿Cuáles son los contenidos? Vamos a identificar justamente la ciencia con sus elementos y con sus concepciones del conocimiento, cada uno de sus elementos, la investigación con los procesos y metodologías y por ende las normas que contempla para la presentación de un trabajo que se denomina las normas APA. Objetivo número 2 de la unidad 2, diseñar un proyecto de investigación mediante el planteamiento del tema, problema, objetivos y justificación mediante un marco teórico eficaz e infalible. ¿Cuáles son los contenidos? Tema de la investigación, problema, los objetivos, la justificación y el marco referencial que nos plantea justamente el tema a resolver y en definitiva el problema que se quiere plantear. Abordemos el tema ya del conocimiento. ¿Qué es conocer? Es averiguar justamente por el ejercicio de nuestras facultades intelectuales la naturaleza y cualidades y relaciones de las cosas. El conocer. El saber significa que justamente me voy a posesionar del logro obtenido a través del acto de conocer. Para eso identificamos dos acciones, justamente relacionado por el proceso mental que consiste en la aprehensión de una cosa, una propiedad, un hecho o cualquier objeto por un sujeto, en este caso investigativo. El estado es el resultado de la acción de conocer sobre el elemento que he investigado. Para esto vamos a abordar ciertos textos, llamémoslo así, con sus conocimientos en función de lo que es realidad, fuente del conocimiento y punto de partida que corresponde. ¿Y dónde está la realidad? En el entorno en que nos desarrollamos. Conocimiento del proceso, el acto de aprender la naturaleza y significado de las cosas. El concepto es la atracción representativa de la realidad aprendida. Es el efecto del conocimiento, la unidad fundamental de la actividad pensante que hemos pretendido justamente abordar.
Y una definición es la expresión que tengamos sobre los rasgos fundamentales del contenido del concepto por medio del lenguaje. Tipos de conocimiento. Como su nombre lo dice, el común y empírico. Esto lo adquirimos en la vida cotidiana, se transmite en forma generacional. Es sensitivo porque hace referencia a nuestras vivencias y experiencias. Es superficial y subjetivo, en cuanto que el mismo sujeto organiza el conocimiento a partir de las experiencias no de forma sistemática, sino de cada una de las vivencias que contemplemos sobre nuestro entorno. En cambio, el conocimiento teórico científico se adquiere el conocimiento de la realidad a través del pensamiento abstracto. ¿Cuáles son nuestros elementos? El concepto, la hipótesis, leyes, teorías y mediante la investigación científica para descubrir la esencia del objeto de estudio. Los niveles del conocimiento que nos plantean cada uno de los, llamémosle así, entendidos de la materia, identifican el empírico científico y el filosófico. Cada uno de ellos su razón de ser. El empírico, hace un momento lo describí, es un saber no teórico. No se preocupa del saber el porqué de las cosas. Luego tenemos el científico, es un saber teórico. Impera la preocupación del porqué de las cosas. En el filosófico es un saber teórico, investiga el porqué del porqué. También encontramos, si el entorno del conocimiento está basado en la verificación, en la práctica y es reflejo del conocimiento, encontramos dos más niveles de conocimiento, los denominados justamente el conceptual y el teórico, y también los descriptivos. Lo digo dos más por el efecto de que el anterior estaba basado justamente solo en lo que contempla el científico, empírico y filosófico. Momentos del conocimiento. Estos momentos son capturados en función de establecer paso a paso o los procedimientos para ir adquiriendo este conocimiento. Visualicemos. El empírico es espontáneo, asistemático, surge de la práctica, sin preparación previa, imagen inexacta, no siempre resiste a la verificación, no organizado y no selectivo, mientras que el conocimiento teórico justamente contempla el hecho de ser intencional, es sistemático, surge de la práctica con una preparación previa, la imagen aproximada a la realidad es esencial, resiste la verificación, objetividad y longicidad, o sea, debe tener una lógica, ¿ya? Determina causas, ajusta la verdad, selectivo y es ordenado. Ejemplos, justamente contempla el grado de conocimiento. Empírico, miren, lo más facilito, que muchos de ellos han tenido la gentileza de ser un punto de partida para grandes, llamémosle teorías. El famoso ejemplo de la manzana de Newton, que dio pie al desarrollo de la ley de la gravitacional universal, ilustra muy bien este ejemplo. Otros ejemplos empíricos. Las nubes de color gris que nos predomina, que justamente está por llegar la lluvia. Aprender el idioma materno se nos hace por la completa experiencia. El niño va conociendo las palabras en el ámbito de su hogar. Cuando el niño aprende a caminar, lo hace a través de un conocimiento empírico, ensaya muchas maneras hasta que identifica la que da mejor resultado. Es probable que un niño al ver el fuego por primera vez acerque su mano para conocer de qué se trata, pero al quemarse aprenderá que no debe hacerlo más. Es justamente un conocimiento empírico. Muchos empresarios conocen perfectamente cuánto tiempo debe dejar un producto en el mercado hasta que éste llegue a su punto máximo de ventas, sin haber hecho algunas investigaciones ni estadísticas. Ejemplificación de avances científicos en la teoría administrativa. Aquí ya tenemos justamente el hecho de un conocimiento científico. Pues bien, en el conocimiento científico que se ocupa del estudio de la administración en general, sin preocuparse de distinguir si su aplicación se lleva a cabo en las organizaciones lucrativas de empresas o en las no lucrativas, que ha manifestado, es justamente en el hecho de que la administración es indispensable para que se desarrolle y contribuya al mejoramiento de la misma. Y ahí es lo que aparece la teoría general de la administración.
TGA, pues a través de los años ha llegado a su complejo estado actual. ¿Cuáles son los elementos que contempla justamente la teoría general de la administración? Las tareas, las personas, la tecnología que se utiliza, el ambiente y las estructuras organizacionales de la empresa. Cada una de ellas como justamente inmersos en la organización inciden en cada uno y lo que es más, inciden de uno en uno hacia la organización para obtener excelentes resultados. La ciencia. Contemplamos aquí la razón de ser de la ciencia, o sea, etimológicamente viene el latín, que significa scientia, desciere, conocer, es la observación, descripción y explicación de fenómenos naturales. Y por lo tanto, los entendidos en la materia lo manifestaron que es el conjunto sistemático de conocimientos, métodos y conceptos con que el hombre describe y explica los fenómenos que observa, basados en el conocimiento científico. Es la explicación racional y objetiva del universo. Mire, Herrera en el año 2006 manifiesta justamente y hace referencia sobre el concepto de ciencia. Según Aristóteles, se manifestaba esta clasificación: las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias productivas. Las ciencias teóricas o teóricas, como los manifestaban ellos, física, matemática y metafísica. Las ciencias prácticas, la lógica y la moral, y las productivas, la arte, técnica y retórica. Hoy que contempla justamente en nuestra actualidad la clasificación según Mario Bunge, podemos observar que lo identifica como las ciencias formal y las factual. Las formal denominadas las lógicas y las matemáticas, las factual que corresponde a lo natural y lo cultural. Dentro de lo natural tenemos la física, la química, biología, la psicología individual, y la cultural, la sociología, la economía, las ciencias políticas y la historia, donde se encuentra justamente en las ciencias, en tanto en la economía como en las políticas se encuentra inmersa en nuestras carreras. El método científico contempla el esquema de realizar en forma pura o aplicada. ¿Para qué? Para el hecho de no ser infalible y autosuficiente. Puede perfeccionarse en la mayoría de los casos. Se sustenta en conocimientos previos y puede reajustar y volver a elaborar. El método científico justamente contempla el hecho y está basado en un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizados por lo general por ser tentativos, verificables, de razonamiento riguroso y observación empírica, que tiene su razón de ser del conocimiento científico. Pero el método científico, ¿qué es lo que pretende? Permite analizar y sistematizar la información mediante el proceso, aquí ya viene, proceso investigativo, para obtener explicaciones lógicas y coherentes sobre el objeto a estudiar. La generalidad de la investigación es parte de un problema y en la cual se busca una solución. Pero ¿qué características diferenciales presenta respecto a otras soluciones de problema? ¿Cuál es la característica que va a ser propia del problema para esa solución? Y como investigador, muchos de nosotros se nos viene la pregunta: ¿qué etapas serán necesarias y suficientes para desarrollar una investigación científica? Y aportamos algo genial que dice: la suerte solo favorece a la mente preparada, a la mente preparada. Para esto, abordemos entonces cuáles son las etapas del proceso investigativo: la propuesta de un tema de investigación, la ejecución o desarrollo del proyecto y la elaboración del informe con respecto justamente si se ha enfocado la solución hacia el problema que se plantea en el tema de investigación. Utilizamos la primera en función de lo que correspondía el concepto sobre conocimiento, la observación. Esta puede ser en directa, indirecta, abierta, encubierta, estructurada o no estructurada. Relación del sujeto con respecto al objeto de estudio. Para esto se aborda justamente ya un esquema que pretende dar el proceso de investigación científica, basado desde la elección del tema hacia la metodología que se pretende aplicar para la entrega del informe. Cada uno
de los elementos que contempla el proceso de la investigación tiene sus subtemas o subprocesos que corresponden a la aplicación de encontrar la solución. Abordémosla. Elección del tema, la delimitación del tema como tal, el planteamiento del tema, la revisión del conocimiento, el avance y límites y los recursos que van a ser justamente utilizados para la elección del tema. El problema es la segunda etapa más interesante porque identifica, describe y formula el problema que se va a resolver para dar la solución. Los objetivos, estos mismos, hacia dónde se quiere avanzar, estos van a ser los generales y los específicos por cuanto nos van a ayudar justamente a cumplirlos para llegar a la meta que tiene que ser la solución del problema. Marco referencial sobre un marco teórico y un marco conceptual que nos pretende justamente ser la base para nuestra hipótesis y las variables que vamos a utilizar en el desarrollo de lo que corresponde la metodología en función para entregar nuestra solución. Y la metodología vamos a justamente aplicarlo como su nombre lo dice, los métodos basados en la obtención, tanto sean estos cualitativos y cuantitativos. Aquí le pongo el ejemplo, la población muerta, que vienen a constituir los cuantitativos, los, aquellos elementos que van a ser procesados para una codificación y tabulación y en sí entregar nuestro informe. Viene la pregunta, ¿qué hacer? ¿Con qué? ¿En qué condiciones para formular el problema? Por lo tanto, la situación problemática que debemos establecer está basada en los niveles sociales, institucionales, sociopsicológicos y empresariales. Para con esta problemática nosotros tratar de formular la pregunta en función de una sentencia o ambas. Esto corresponde para el problema. ¿Hacia dónde se quiere llegar con el propósito de realizar justamente la investigación? Y surgen las preguntas del para qué, el propósito, quiere llevarse un camino orientado hacia una actividad, hacia un posible resultado. Justamente los objetivos guardan una estrecha relación con el tema y se lo formula como acción en función de la tarea del investigador y existen generales y los denominados específicos, los objetivos. ¿Cuáles son las etapas para la elaboración del marco teórico? Aquí debemos justamente establecer ya las técnicas de estudio y parte de la metodología, cómo contempla el hecho de la revisión de la literatura, fuentes primarias, fuentes secundarias, las fuentes terciarias que corresponde en cada una, ir identificando los datos y seleccionando. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, existe una teoría completamente desarrollada, hay varias teorías que se aplican, hay piezas o trozos de teoría entre comillas con el apoyo empírico que podemos nosotros justamente eh, contemplar y que nos puede ser sustento para provocar el marco teórico. Existen guías aún no establecidas e ideas vagas sobre aquella formulación del problema. La idea a solucionar contempla una idea y en el plan de investigación se denomina la hipótesis. Por lo tanto, la idea debe ser fundamentada y como su nombre lo dice, va a ser justamente defendida o la idea a defender sobre los presupuestos teóricos que yo planteé. ¿Cuáles son los tipos? Descriptiva, causales y los denominados justamente predictivas. Los elementos constitutivos de una idea a solucionar pueden ser las unidades de observación, las variables, los términos lógicos. Carácter especulativo y anticipativo de la predicción que se pretende llegar a la solución. Los métodos de la investigación socioeducativa nos han predominado la utilización de un método inductivo, deductivo, analítico, sintético, hipotético, demostrativo. Inductivo, parte de la inducción que yo puedo hacerlo a través de una observación para llegar a deducir sobre lo que se pretende encontrar la solución. El analítico
parte justamente de estudio de casos, etcétera, que tiene, y pues luego saca una síntesis. Lo hipotético demostrativo, lo histórico-lógico, a través de antecedentes, sobre modelos sistemáticos, cada uno de los procesos estudiales, y la triangulación en función de lo que contempla cada uno de los elementos para ayuda de otras herramientas como son la estadística, la lógica matemática, podría enfocar la solución. Los métodos de la investigación socioeducativa, ¿cuáles podemos justamente nosotros enfocar? Los empíricos, ¿se acuerdan de los momentos? Aquí tenemos la observación, la medición, la recolección de información, lo experimental, estudio de casos, etnográfico y la investigación en el grado de acción. Las técnicas, la entrevista a profundidad, observación participante, las encuestas, cuestionarios, criterios de expertos y la revisión documental. Son muchos datos que contempla el hecho de realizar nuestra investigación. Para eso, en la teoría muestral, que tiene como base justamente la estadística, nosotros pretendemos de toda una población determinar una muestra. ¿Para qué el muestreo? Para la representatividad del error de la muestra, del tamaño de la muestra, por el efecto de ser aleatorio, estratificado y polietápico. ¿Qué significa eso polietápico? El hecho de que puede recurrir que se repita varias veces en función para que abarque todos los elementos. No probabilístico por cuota o por criterio que se lo puede justamente determinar en función de lo que corresponde la teoría del muestreo. Los métodos cualitativos, repito, son estudio de casos, etnografía, la investigación de acción. Son técnicas de investigación cualitativa, observación del participante, entrevista a profundidad, revisión documental, historia de la vida, enfocándose en las siguientes etapas de una propuesta de investigación. Seleccionar el tema, planteamiento y formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación. En cada uno de las, llamémoslo así, etapas, ustedes pueden observar justamente que contempla a un orden sistemático. Cada uno de ellos aporta en relación hacia lo que se pretende solucionar. Ejemplo, los objetivos de la investigación aporta la justificación. La justificación tiene que ver con el marco referencial y así en forma sucesiva hasta llegar, entre comillas, a una bibliografía preliminar que nos va a permitir justamente identificar el tema en función de lo que yo pretendo dar solución. Existen lo que se denomina los aspectos administrativos de realizar un proyecto, como es el caso justamente llevar una parte sistemática y ordenada. Para esto, el cronograma de tareas, el presupuesto de lo que contempla el proyecto y lo que es más basado en la bibliografía. Les recomiendo la bibliografía como está ahí, justamente del autor Bernal Torres, en metodología de investigación, en la edición de México, editorial Perso, y la bibliografía complementaria de Hernández Ramírez y Coelho, justamente en la cual nos puede alimentar todo en lo básico para nosotros aplicar las etapas de investigación. Les agradezco muchísimo por el haber participado en función de su observación para esta primera parte que corresponde el primer semestre de la materia de metodología de investigación. Muchísimas gracias.